Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a estudiar en esta mañana la continuación de nuestra serie expositiva del Sermón del Monte, y esta sección que estamos estudiando es la sección que ha sido conocida como las bienaventuranzas. Sin embargo, más allá de ese significado de las bienaventuranzas, lo que esta porción quiere enseñarnos es cuáles son los rasgos más característicos de los ciudadanos del reino de los cielos. Y hoy, hermanos, nos corresponde considerar el último rasgo. Así que hoy vamos a cerrar esta primera parte de las bienaventuranzas, concluyendo con la del versículo del 10 al 12, que entiendo que es una sola. Las del versículo 10 al 12 no son dos bienaventuranzas diferentes, sino que solamente es una. Y he querido, hermanos, titular a este sermón, como ustedes lo pueden ver allí, Gozo en medio de la persecución. Y quisiera, hermanos, presentarles brevemente una organización que se llama Puertas Abiertas. Tal vez los que estuvieron en años pasados aquí en la oración de los miércoles saben de qué se trata esto, pero para los que no lo saben, Puertas Abiertas es una organización internacional no gubernamental que se dedica a ayudar a los cristianos en todo el mundo que están sufriendo algún tipo de persecución o discriminación por causa de su fe. Esta organización, aparte de dar apoyos a estas personas en persecución, hace ya casi 31 años publica una lista que es la que dice cuál es el nivel y cuáles son los países y cuántos son los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Este año ya hicieron la publicación de esa información y quisiera brevemente, hermanos, presentar algunos datos acerca de la realidad de la persecución en el mundo en la actualidad. Los siguientes datos los proporciona la misma organización y empieza este informe hablando del año 2023 y 2024 y nos sorprende la cifra con la que inicia, y es que 380 millones de cristianos en todo el mundo padecen algún tipo de persecución o de discriminación por causa de su fe. Esto más o menos es 1 de cada 7 cristianos padecen algún tipo de persecución. 4.476 cristianos fueron asesinados el año pasado, siendo Nigeria el país con la mayor cantidad de estos, el 69%. 4.744 cristianos fueron encarcelados, 3.231 matrimonios forzosos con personas de distinta religión, con el fin de que las mujeres y las niñas diluyan o pierdan su fe cristiana. 54.780 personas sufrieron violencia o amenazas de muerte por causa de su fe. 7.679 iglesias fueron atacadas o amenazadas. 3.775 cristianos fueron secuestrados por causa de su fe y casi 210.000 personas fueron desplazadas por las guerras y por los grupos extremistas. Así que estas cifras, hermanos, son realmente sorprendentes porque pareciera que en nuestro contexto la persecución no fuera algo real. Parece como si eso fuera otro mundo, no este en el que vivimos. Como podemos observar también aquí, hermanos, esta organización publica un mapa del mundo para ver los países donde más hay persecución. Los de color rojo son los países donde están los niveles más altos de persecución y los de color naranja es donde están no tan alta esta persecución. Y aquí está la lista de todos los países
en los que se presenta esta persecución. No se preocupen, hermanos, que más tarde les voy a enviar todo el informe completo para que ustedes lo puedan ver en su celular y puedan orar por cada uno de estos cristianos que padecen persecución. Pero a la luz del texto, hermanos, que nosotros acabamos de leer, que es Mateo 5, del 10 al 12, dice el versículo que aquellos que padecen persecución son ¿qué cosa? Bienaventurados. Y luego, en el versículo 12, dice que se pueden gozar y que se pueden alegrar. Eso quiere decir, hermanos, que si hay 380 millones de cristianos perseguidos actualmente, hay también 380 millones de cristianos que pueden experimentar verdadero gozo y alegría en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido en este pasaje. Es decir, el Señor dice que para aquellos cristianos que están sufriendo persecución, es posible, está a su alcance poder tener regocijo en medio de esa situación. A la luz de esto, hermanos, entonces quiero que aprendamos en esta mañana que el Señor en este pasaje nos llama a regocijarnos cuando padezcamos persecución por causa de la justicia de Cristo. Esa es, hermanos, la proposición, el tema de esta enseñanza. El Señor nos llama, nos invita, nos ordena a que nos regocijemos cuando estemos en medio de persecución o de discriminación por causa de la justicia de Cristo. Y quisiera entonces, hermanos, que nos sumergiéramos en nuestro pasaje y aprendiéramos qué es lo que el Señor dice acerca de la persecución y cómo es posible obtener ese gozo en medio de esta. Y lo primero, hermanos, que quiero que consideremos a la luz del versículo 10 es una radiografía de esta persecución. Eso es lo primero. Vamos a ver o a hacer una radiografía de esta persecución. Con eso quiero decir, ¿qué significa? ¿Qué significa en la Biblia, en el contexto de este Sermón del Monte, padecer persecución? En el verso 10, usted encuentra la frase, los que padecen persecución. Bueno, esa palabra o esa frase es en el griego una sola palabra, no son dos, es solo una, y es una palabra muy común que se utiliza en el Nuevo Testamento, que se traduce como perseguir intensamente a alguien, perseguir intensamente a alguien. A veces esta palabra se utiliza para, por ejemplo, decir seguir al Señor en un sentido bueno. Seguir al Señor es perseguirlo, ¿no?, para depender de Él con toda intensidad. Pero esta palabra es la que se usa para hablar de ese sufrimiento que experimentan todos los que viven en la misma justicia de Cristo, como lo vamos a ver. Esta palabra, ser perseguido, aparece unas 43 veces en el Nuevo Testamento. Y podríamos hacer, hermanos, hasta 10 sermones con toda la información que la Biblia tiene sobre la persecución. Pero en el pasaje que nosotros estamos viendo, vemos que la palabra persecución se usa 3 veces. En el verso 10 se usa una vez, en el verso 11 vuelve y se usa, y en el verso 12 vuelve y se usa. Por eso decimos que esta no son 2 bienaventuranzas en una, sino que es la misma, porque el tema de cada versículo es la persecución, y por eso se repite el verbo 3 veces. Pero, ¿qué es perseguir a alguien? En el contexto del Sermón del Monte, perseguir es todo acto que procura
silenciar o erradicar a todo aquel que vive como Cristo. Vuelvo y repito lo que significa padecer persecución. Es todo acto que procura silenciar o erradicar a todo aquel que vive como Cristo vivió. De eso se trata la persecución, y ahí están, hermanos, los elementos más importantes de esta radiografía de la persecución. Quisiera añadir ahora dos observaciones sobre esta palabra padecer persecución. Número uno, la palabra en el versículo 10 está en voz pasiva, en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos dicho en algunas otras veces, pero si no lo recuerda, a mí a veces también se me puede escapar, pero voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción, y voz activa es que el sujeto realiza la acción. En ese sentido, la palabra está tratando de decirnos que la persecución no es algo que se busca. La persecución es algo que viene por cierto estilo de vida que los cristianos tienen. Así que, hermanos, debemos tener cuidado, porque esta bienaventuranza no se trata de aquellos que tienen un espíritu de mártir, que quieren decir que los persiguen por todo, que cualquier cosa que les dicen es para ellos una forma de persecución y que están buscando llamar la atención para ser perseguidos. No, no es el que busca ser perseguido, es el que provoca por medio de su conducta justa que se le persiga, pero él no la busca y no la quiere tampoco, porque es algo muy difícil de detener. Pero dos, también este verbo está conjugado en un tiempo pasado, lo cual quiere decir que Cristo, hermanos, se está refiriendo a todos aquellos a los que antes de su sermón han sido objeto de alguna persecución. Es decir, Cristo está diciendo, todos los que han padecido persecución tienen esta bienaventuranza, tienen el reino de los cielos. O sea, Cristo está haciendo una referencia a todas las personas que hasta cuando Él está predicando este sermón han sufrido persecución y están sufriendo persecución. Pero por supuesto, hermanos, también puede referirse a aquellos que iban a sufrir persecución en el futuro. Pero ¿por qué es importante entender que Cristo está hablando aquí de los que han sufrido persecución? Porque Jesús está pensando en consolar a su auditorio principal, que son los discípulos, pero también Jesús está vindicando a todos los profetas que en el pasado, en la historia de Israel, fueron perseguidos por los mismos judíos. Hermanos, los judíos pensaban que los que eran del reino de los cielos no tenían por qué ser perseguidos. Ellos deberían ser más que vencedores porque eran del reino de los cielos. Para los judíos, ser perseguidos era una muestra de fracaso, de no tener la bendición de Dios. Pero Cristo en este pasaje dice todo lo contrario. Ser perseguido es una muestra de la bendición y la bienaventuranza del Señor, y por lo tanto no ser perseguido es una muestra de que no hay bienaventuranza y bendición del Señor. Así que Jesús piensa al contrario de lo que piensan sus compatriotas judíos en el primer siglo. Así que, hermanos, habiendo dicho esto, quisiera que miráramos los términos que describen la persecución, o sea, cuáles son los términos que nos describen las maneras en que en el Nuevo Testamento la persecución ocurre. En el versículo 11 encontramos algunos de estos términos. Noten el versículo que dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando
por mi causa, miren esa palabra, os vituperen, os persigan, y luego dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La palabra vituperar es difamar a alguien, es molestar a alguien, es acosar a alguien, burlarse o insultarlo por causa de las creencias cristianas que esa persona tiene. Decir toda clase de mal mintiendo es atribuirle malas obras a una persona que en realidad no las ha hecho. Pero acompáñenme a Lucas capítulo 6. Un momento. Y en Lucas capítulo 6 encontramos el contraste o el paralelo mejor, el paralelo del Sermón del Monte. Miren desde el versículo 20 en sus Biblias, se titulará algo así como las bienaventuranzas también. Algunos dicen que fue otro Sermón del Monte diferente, ya que Jesús repetía sus enseñanzas en varios lugares. Otros dicen que es el mismo Sermón del Monte. Bueno, no lo sabemos con certeza, pero es el mismo contenido. Miren el versículo 22. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Aquí Lucas describe la persecución como aborrecer. Así que cuando se odia a un cristiano, cuando se les considera como indignos de vivir en este mundo, eso es persecución. El versículo 22 también dice apartar, mire, cuando los aparten de ellos, de sí. Esto significa, hermanos, la exclusión o la discriminación de los cristianos en los diferentes lugares de la sociedad. Recuerden que en el tiempo del apóstol Pedro, muchos cristianos habían perdido sus empleos, habían perdido el acceso a lugares importantes de la sociedad solamente por confesar que adoraban a Jesucristo como el Rey y no al César y no a los ídolos como sus señores y reyes. Y también dice desechar su nombre como malo. Es la idea de que los cristianos son innombrables. Mencionar el nombre cristiano es algo que produce escozor y molestia porque son personas de la peor calaña. Hay otros términos en toda la Biblia para describir la persecución, tales como crucificar, matar, azotar, encarcelar, forzar a blasfemar, que fue lo que hizo Saulo con los cristianos, perseguirlos de ciudad en ciudad, imagínense eso. Todas esas son maneras en las que se describe, hermanos, la persecución. Hermanos, yo la verdad no creo, en mi vida pensando, no creo, hermanos, que haya experimentado la persecución hasta este momento, como estos pasajes lo describen. Tal vez ustedes en algún lugar hayan sentido algún tipo de padecimiento, tal vez yo he recibido alguna mala cara que otra, pero eso no es parecido a lo que el Señor está diciendo aquí. Pero hermanos, si llegásemos un día a experimentar la persecución en realidad como Cristo la enseña y como acabamos de ver que en otros países hay, que de hecho Colombia es el país número 46 en esta lista y tiene niveles medios de persecución, hay ciertos tipos de persecución en nuestro país, pero si llegase a ocurrir una persecución contra esta iglesia, contra nosotros, hermanos, el Señor nos conceda fuerzas. No sabemos cómo reaccionaríamos ante eso, cuántos apostatarían de nosotros de la fe, cuántos se echarían para atrás. Debemos, hermanos, rogar al Señor que cuando llegue la hora de la prueba podamos mantenernos fiel a Él. Pero ahora
quiero que vayamos a un segundo aspecto. Acabamos de ver la radiografía de la persecución. Ahora quiero que veamos lo que nuestro versículo dice sobre la razón de esta persecución. Es decir, cuál es la razón por la cual es una verdadera persecución, la persecución que ocurre. Entonces vamos a ir a Mateo nuevamente, capítulo 5. Y nuestro pasaje, hermanos, es muy claro en decirnos cuál es la razón por la cual ocurre esta persecución. ¿Cuál es, hermanos? Muy bien, en el versículo 10 dice: los que padecen persecución por causa de una sola cosa, en nuestro texto, y es la justicia. Luego, en el verso 11, dice también: por mi causa, y en Lucas 6, donde leímos hace un momento, dice: por causa del Hijo del Hombre. De manera, hermanos, que nuestro texto es muy claro en decirnos que la causa por la cual se puede definir una verdadera persecución no es otra que cuando vivimos igual que como vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la misma manera como habló el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si alguien aquí vive de la misma manera que el Señor Jesucristo vivió, entonces va a padecer de la misma manera que el Señor padeció. Ahora, en este versículo, cuando se nos dice por causa de la justicia, podemos pensar, hermanos, en dos cosas. Por causa de la justicia es vivir como Cristo vivió, pero también hablar o predicar como Cristo habló y predicó. En la medida que más imitamos a nuestro Señor Jesucristo, en su vida y en su predicación, más nosotros corremos el riesgo de sufrir y de provocar en otros la persecución. Quiero que me acompañen a 2 Timoteo capítulo 3. Y quiero que leamos, hermanos, el testimonio del apóstol Pablo, 2 Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 12. Bueno, leamos desde el 10, dice: pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y luego dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, ¿en dónde? En Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, y también, y si no lo tienes subrayado, subráyelo, hermano, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo nos dice que él y Timoteo han vivido la piedad. Miren la conducta que Pablo ha tenido, la doctrina que Pablo ha tenido, y cómo esa vida amorosa, esa vida amable, esa vida justa como la de Cristo, fue la que provocó que él fuera perseguido y que padeciera. Y Pablo, por si quedan dudas, en el versículo 12 lo aclara, ¿no? Todo el que quiera vivir piadosamente o justamente padecerá persecución. Así que, hermanos, yo me he hecho esta pregunta y mientras preparaba el sermón me la hice muchas veces, y es: ¿será que la falta de persecución hoy a los cristianos de la iglesia de Fontibón,
a los pastores de la iglesia de Fontibón será por falta de vivir la verdadera piedad y la verdadera justicia de Cristo. Es la ausencia casi de persecución en nuestras vidas causada por una falta de piedad en nuestra vida, una falta de vivir como Cristo, de hablar como Cristo, de hablar la verdad. Es posible, hermanos, es posible, y es una pregunta que queda abierta para nuestra reflexión. Pero quiero hacer otra pregunta, y es sobre el texto de Mateo. Escuchen esta pregunta: ¿por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor Jesucristo dejó para el final este aspecto de la persecución? No lo puso ni en la mitad ni al comienzo. ¿Por qué dejar el tema de la persecución hasta el final, hasta la última bienaventuranza? Reflexionando en esto, hermanos, entiendo que una de las razones por las cuales el Señor dejó para el final esta bienaventuranza no es porque sea menos importante, ¿no? Que a veces pensamos eso, que lo que queda al final es lo menos importante. No es así. Creo, hermanos, que la razón es porque aquel cristiano que vive con los otros 7 rasgos va a ser perseguido. El cristiano que vive todos los rasgos del Sermón del Monte va a provocar persecución. O sea que la persecución es solamente la consecuencia de vivir todos los rasgos del Sermón del Monte. Es decir, aquella persona que se considera pobre en espíritu, aquel que se lamenta por su pecado, aquel que es manso, que tiene apetito por la justicia, que es misericordioso y que es pacífico, a ese le sobrevienen las persecuciones. Y por eso me pregunto nuevamente, ¿es la falta de persecución o de discriminación en nuestra vida causada por una falta de vivir en cada uno de estos rasgos que el Señor ha mencionado en las bienaventuranzas? Es posible, hermanos, que así sea y que el Señor nos perdone, porque es un pecado. Pero, hermanos, a los inconversos les desagrada la vida de justicia. Mire, cuando usted y yo vivimos de una manera justa, en la justicia de Cristo, siguiendo lo que Él nos dice en este sermón, el inconverso se incomoda porque el inconverso nos ve y él empieza a reflejarse como en un espejo. Y cuando ve que su vida no es como la de nosotros, eso le incomoda y lo que hace es tratar de silenciarnos, de burlarse, de perseguirnos o hacernos violencia porque se siente culpable, se siente injusto, se siente sucio. Así que la vida de piedad, hermanos, es una ofensa para el incrédulo y por eso la reacción de él es tratar de silenciar y erradicar esa vida justa que tiene allí a su lado. Cuando usted, hermano, habla de cierta forma, dice ciertas cosas en su entorno cotidiano, en su trabajo, su universidad, en su familia, el incrédulo que lo escucha se pone molesto porque no le gusta la santidad y la justicia. Cuando usted le dice, no, es que los domingos yo voy a una iglesia cristiana, eso le molesta también porque él sabe que él no va. Cuando pasan esas cosas, el incrédulo es movido a discriminarnos y a menospreciarnos por esa causa, hermanos, por causa de vivir una vida justa y santa. Pero además, hermanos, la predicación del Evangelio. A ningún inconverso le gusta jamás que le digan que es pecador. Yo nunca me he encontrado a nadie que yo predicándole es que eres pecador y vas a ir al infierno me diga algo así como que dime más, dime más. Nadie le dice eso a uno porque a nadie le gusta que le hablen de su pecado. Antes bajan el rostro y como que ya quieren que uno
cierre la boca cuando les está predicando sobre el pecado. Y cuando les predica sobre la cruz, que la muerte de un judío es realmente la muerte del Hijo de Dios que redime a los pecadores, eso les molesta, porque como dice Pablo, es una locura y es un tropiezo para ellos, porque la cruz es un llamado a que las personas vivan una vida como la que Cristo vivió, y las personas no quieren eso, quieren vivir sus propias vidas. Así que tanto la vida de piedad como la predicación del Evangelio son cosas que provocan verdadera persecución. Y por eso, hermanos, hagámonos otra vez la pregunta. ¿La falta de persecución es debido a que nosotros no estamos viviendo la piedad o no estamos hablando del Evangelio en la misma manera en que el Señor Jesucristo lo hizo? Es posible. Pero déjenme presentarles algunos ejemplos de verdadera persecución que hay en la Biblia. En primer lugar, hermanos, pensemos en Juan el Bautista. Juan el Bautista es un verdadero profeta que fue verdaderamente perseguido por causa de la justicia. Juan fue encarcelado por confrontar al rey. Juan le dijo al rey: rey, ese matrimonio que tienes con la esposa de tu hermano es una fornicación y la ley judía prohíbe que un matrimonio de esa forma pueda ocurrir. Es decir, había una ley en la Biblia, hermanos, tal vez la han escuchado, la ley del levirato. ¿Han escuchado esa ley? La ley del levirato. La ley del levirato es una ley que decía que con la finalidad de preservar la descendencia en una familia, si había el esposo y la esposa y ese esposo moría, entonces el hermano siguiente tenía el derecho, para preservar la descendencia, de casarse con esa viuda y además para cuidarla y protegerla a ella. Y si ese hermano moría, el siguiente hermano podía tomarla como esposa y así sucesivamente. Era una ley, pero solamente se podía tomar como esposa mientras el marido hubiese muerto. Si el marido estaba vivo, era un pecado. Y Juan le dice eso al rey Herodes, sabiendo que Herodes es un gentil, pero Juan sabe que la ley de Dios no solamente es para los judíos, también es para los gentiles, y lo confronta diciendo: es ilícito que tomes a la mujer de tu hermano mientras él vive. ¿Y qué hizo Herodes? Como un rey poderoso que era, encarceló a Juan. Y luego, esta mujer que se llamaba Herodías, que no era tampoco una buena mujer, instigó al rey, lo manipuló para que decapitaran a Juan. Y entonces, hermanos, la pregunta es: ¿por qué causa murió Juan? ¿Cuál fue la causa por la que murió Juan? Murió por la justicia, murió por predicar la verdad, murió por denunciar el pecado de los hombres. Así que, hermanos, invitar a los pecadores a que vivan conforme a la ley de Dios, a que se arrepientan de los pecados, provocará persecución, provocará discriminación. Un segundo ejemplo, hermanos, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es el mayor ejemplo de todos. El Señor Jesucristo, después de predicar el Sermón del Monte, fue perseguido por los fariseos hasta que éstos lograron matarlo con una de las peores muertes en las que podía morir un hombre en el primer siglo. Cristo es el mayor ejemplo de persecución por causa de su propia justicia. Pero si usted repasa el libro de Hechos, también va a encontrar una lista grande de cristianos que fueron perseguidos. Especialmente se nos habla de la persecución por mano de Saulo de Tarso. Como Saulo de Tarso, dice Hechos, perseguía este camino hasta la muerte. Dice que los forzaba a blasfemar y que estaba enfurecido sobremanera con ellos, pensando que él estaba rindiendo un servicio
a Dios. Así que los que persiguen a los cristianos piensan, algunos, que les sirven a Dios y otros que le están sirviendo a la sociedad, porque erradicar a los cristianos sería lo mejor para que las sociedades puedan progresar. Pero, hermanos, en nuestros contextos es verdadera persecución cuando a un profesor que pasa una hoja de vida a la universidad se la rechazan para ser profesor allí por causa de sus posturas cristianas. Es persecución cuando un profesor, sea de colegio o de universidad, menosprecia a un estudiante que no está de acuerdo con las posturas ateas de un profesor. Y cuando ese profesor menosprecia al estudiante, allí hay persecución y discriminación en un nivel bajo, pero la hay. Es verdadera persecución cuando el cónyuge incrédulo se burla de la fe del cónyuge creyente, cuando se burla y le dice, ¿para qué ora tanto? Dios no la oye. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Para qué ofrenda? Persecución en la misma casa. Es persecución cuando el Estado de turno, por causa de sus ideologías, persigue a los cristianos por tener posturas radicalmente opuestas a estos estados, como es el caso, hermanos, evidente y claro de Corea del Norte, que es el primer país en la lista de persecución. Es persecución cuando tu jefe en el trabajo te despide o te baja el salario o te baja de puesto por no apoyar la corrupción de él, por no apoyar sus métodos ilegales y por no apoyar la evasión de impuestos, y te echa del trabajo y te despide. Pero, hermanos, no es persecución cuando tu jefe te grita, te presiona, te amarga la vida. Tú piensas que lo hace porque eres cristiano y te está persiguiendo, pero en realidad este jefe lo hace es porque tú eres perezoso, indisciplinado, desordenado y no trabajas bien, y tú te haces la víctima y dices, no, me está discriminando el jefe por mi fe. No es así, hermanos. Eso te viene por tu pecado y por tu necedad, pero no porque seas cristiano. Si fueras disciplinado, correcto, justo, santo, y por eso el jefe te molesta, eso sí sería persecución. Una cosa, hermanos, es que las personas se ofendan, por nuestro mal carácter. Eso es buscado, porque por nuestro mal carácter levantamos ofensas en los demás. Pero otra cosa es que por nuestro buen carácter las personas se ofendan. Eso es persecución. Cuando por nuestra vida santa y justa otros se ofenden y quieren erradicarnos o silenciarnos. Pero cuando por nuestra necedad, nuestra personalidad, nuestro temperamento, otros se ofenden, eso es lo que cosechamos como resultado de nuestro propio pecado. Pedro, en su primera carta, nos dice lo siguiente. Quiero que vayamos allí al capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice así, Primera de Pedro 4, 15, 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Así que los cristianos pecan cuando padecen por sus propios pecados, pero glorifican a Dios cuando padecen por el buen carácter y la buena
conducta. Hermanos, pensemos también, hace casi un mes ya, un poco más, todos lo escucharon, hubo un asesinato de un pastor y su familia en la tierra de mi esposa, en Aguachica, Cesar, y recientemente ocurrió este asesinato. Lo primero que pensamos es, hay una persecución de pastores en Aguachica, lo mataron por ser pastor y por predicar la verdad. Y luego, aquí en Bogotá, hubo un comunicado oficial de un sector de iglesias diciendo que los pastores estaban siendo cazados y perseguidos y que el Estado entonces debía proteger a los pastores y demás. Pero no creemos ahora, hermanos, que este asesinato haya sido una persecución. Fue un crimen horroroso, una masacre de una familia completa que aún se sigue investigando, que no se saben las causas, pero no entra, por más triste que haya sido, no entra en la categoría de una persecución, porque la persecución tiene que ser por causa de la justicia. Es decir, que hubiesen dicho, al pastor lo mataron porque el domingo predicó contra el pecado y habían unos ahí que no les gustó y por eso lo mataron. Eso sería persecución, pero esas no fueron, hermanos, las causas que aún siguen en investigación. Así que, hermanos, la vida justa, la vida como Cristo, es la que produce y provoca la verdadera persecución. Y yo quiero, hermanos, voy a hablar, no sé, sarcásticamente o irónicamente, y voy a darles una guía práctica para evitar la persecución. Voy a darles una guía práctica para evitar la persecución. Si usted no quiere ser perseguido, quédese callado cuando vea algo mal, en el trabajo o en el colegio. Cuando alguien sea corrupto y no pague impuestos y usted sepa, mire, no le diga nada, quédese callado, no se meta en esos problemas. ¿Para qué se va a meter? No hable del evangelio, no hable de la cruz, no hable del arrepentimiento y usted verá que no va a ser perseguido. Trate de que ni conozcan el tono de su voz en el trabajo ni en la universidad. No le vaya a confesar a nadie que usted es cristiano. No le diga a nadie eso y verá que usted va a evitar ser perseguido. Cuando su jefe quiera hacer algo ilegal o corrupto, apóyelo, dígale, claro jefe, eso es, muy bien. Cuando su cónyuge quiera vengarse de alguien, hacer algo mal, apóyelo, dígale, vamos amor, hazlo, eso es lo que se tiene que hacer. Esa es una forma de evitar la persecución. Una segunda forma, hermanos, es viva parecido a como viven los incrédulos. Haga trampa cuando pueda, tome ventaja de las cosas, evada impuestos, trate de ser coqueto en la medida de sus posibilidades, cuénteles a los incrédulos sus hazañas perversas y malas, sea un poco iracundo, un poco gritón, sea impaciente también, trate de estar preocupado siempre por el dinero, trate de estar estresado siempre por los problemas, trate de ser inaccesible, de ser rudo, de no ser amable sino ser grosero y algo patán, y no vaya a hacer ningún favor cuando se lo pidan. Cuando esté con alguien, no lo salude, no le dé las gracias, sino sea un poco irrespetuoso y por favor no se congregue en la iglesia y no invite a nadie a la iglesia tampoco. Mire, si hace todo eso, yo le aseguro que usted va a vivir tranquilo, que nadie lo va a molestar y nadie lo va a perseguir. Solamente hay un pequeño detalle que usted debe considerar. Son unas palabras del Señor Jesucristo que dicen lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, si ustedes
se avergüenzan del Señor y no viven como deberían vivir, y yo tampoco, el Señor en su segunda venida se va a avergonzar de nosotros y nos va a dejar, no nos va a salvar, porque eso es una clara evidencia de que no somos cristianos. Pero el Señor también dice en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El Señor condena cuando el mundo habla bien de los cristianos. Eso era lo mismo que hacían los judíos de los falsos profetas. Imagínense eso, a los verdaderos profetas los judíos los perseguían y los mataban, pero a los falsos profetas los judíos los aplaudían y los alababan. Así que, hermano, mire, si de usted hablan bien, no por su vida justa, ¿no?, sino por una vida inmoral o sutilmente inmoral, entonces es posible que usted comparta eso de ser un falso maestro o un falso cristiano. Porque lo que la santidad y la justicia producen en el incrédulo no es aplausos, sino es persecución. Y vuelvo, hermanos, y reitero mi pregunta: ¿es nuestra falta de piedad y de vida justa la causa por la cual el incrédulo nos aplaude y no la causa por la que nos persigue? Es posible, hermanos, que eso sea así. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos una tercera cosa. Ya hemos visto hasta aquí dos cosas. Número uno, la radiografía de esta persecución. Número dos, hemos visto la razón, que es la justicia de Cristo, de esta persecución. En tercer lugar, más brevemente, quiero que veamos en el texto cuál es la recompensa por esta persecución. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Y el versículo 10 nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que sufren persecución? El reino de los cielos. Déjenme hacer un par de observaciones frente a esto. Número uno, noten, hermanos, que en el versículo 3, que es la primera bienaventuranza, también se le promete el reino de los cielos. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. Pero ahora, cerrando las bienaventuranzas, también se promete el reino de los cielos. Entonces, noten que esta recompensa del reino de los cielos aparece al principio del pasaje y aparece al final del pasaje. O sea, el reino de los cielos encierra todo el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que el Señor quiere enseñarnos, hermanos, es a poder estar seguros de que nosotros tenemos el reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos el reino de los cielos? Pues teniendo todos estos rasgos. Pregúntese, ¿es usted pobre en espíritu? ¿Llora por el pecado? ¿Es manso? ¿Tiene hambre y sed de justicia? ¿Es misericordioso? ¿Es limpio de corazón? ¿Es pacificador? ¿Padece persecución? Si la respuesta es sí, yo tengo todo esto, entonces usted tiene el reino de los cielos. Si no, debe asegurarse, debe rogar al Señor que produzca en usted todas estas cosas. Pero una segunda observación, hermanos, es que para los pobres en espíritu, como lo vimos el año pasado, y no estoy pidiendo que lo recuerden porque eso pues se olvida muy fácil, pero cuando lo vimos, se entiende, hermanos, que al que es pobre se le promete un reino en el sentido de riqueza espiritual, para que sea consolado. ¿Sí? Es pobre aquí, pero es rico allá. Pero al que es perseguido, el reino de los cielos se le promete en otro sentido, en el sentido de que va a ser consolado, de que un día la persecución va a terminar, de que va a tener un hogar en el cual va a estar bien y tranquilo y donde todo será justicia y santidad
de acuerdo a su propia conducta. Así que es en ese sentido que se promete el reino de los cielos para los que sufren. Y déjenme terminar ahora con una cuarta verdad, hermanos, que quiero compartir, y es la reacción que los cristianos deben tener ante esta persecución. ¿Cuál es la reacción que nosotros, como cristianos, que los 380 millones de cristianos que están siendo perseguidos hoy, deberían tener frente a este padecimiento? Miren el versículo, el 12. Dice el Señor Jesucristo: gozaos y alegraos. Hermanos, ¿qué se les pide? Que se gocen y que se alegren. Ahora, ¿les está diciendo el Señor que se gocen y se alegren por la persecución en sí? No, a nadie le gustaría ser perseguido y sufrir. Así que no es alegrarse por el dolor de la persecución, como si fuéramos algo así como masoquistas. No. Lo que el Señor quiere enseñarnos es que debemos regocijarnos por lo que está detrás de la persecución, por lo que el Señor concede cuando alguien es perseguido. Hay unas bendiciones espirituales especiales reservadas para los que sufren persecución. Ahora, unas observaciones, hermanos, del versículo 12. ¿Por qué el Señor Jesucristo usa dos palabras? ¿Y por qué no solamente usa una? ¿No? Dice ahí, gozaos y alegraos. No usa solamente una palabra nuestro Señor, sino que Él usa dos palabras. Bueno, se entiende, hermanos, que cuando en la enseñanza judía hay una repetición de palabras, es porque se quiere enfatizar algo. Se quiere enfatizar algo. Así que Cristo quiere enfatizar que la respuesta nuestra a la persecución debe ser gozo y alegría, y no la respuesta normal que una persona daría. Hermanos, ¿cuál es la respuesta normal que una persona daría a los sufrimientos y a la persecución? Tristeza, ¿cierto? Venganza, odio, amargura, depresión, sentimientos de frustración e impotencia. Todo esto es lo normal, pero Cristo aquí nos está llamando a que respondamos de una manera espiritual a aquellos que nos persiguen ante esas circunstancias, con gozo y con alegría, y por eso enfatiza estos dos verbos. Ahora, hermanos, aquí hay algo más difícil. Gozarse y alegrarse son dos verbos que están en modo imperativo. En modo imperativo. ¿Qué significa eso? Que son órdenes, mandamientos que el Señor da. No es opcional para los cristianos sentir otra cosa en medio de la persecución más que gozo y alegría. Y uno, hermanos, aquí es donde uno empieza a luchar con la palabra del Señor y a preguntarse, bueno, pero es que a mí me han enseñado que yo no puedo gobernar sobre mis emociones. O sea, Dios me manda que me alegre, pero ¿cómo me voy a alegrar si yo no puedo alegrarme a mí mismo? Se nos ha enseñado que las emociones afloran y frotan, pero nosotros no podemos mandar sobre nuestras emociones. Entonces, ¿cómo el Señor nos manda a que debemos sentirnos gozosos y alegres? Es algo muy contraintuitivo, es algo contra nuestra propia naturaleza humana, tener emociones o producir estas emociones espirituales en medio de una aflicción tan terrible como la persecución. Pues hermanos, si Dios lo manda, es porque así es. Pero si Dios lo manda en el pacto de gracia en el que estamos nosotros, es porque todo mandamiento que Él da va acompañado con la gracia para poder obedecerlo y con las promesas para poder estimularlo. Por eso, hermanos, el Señor nos lo manda, porque Él mismo se va a encargar de ayudarnos a obedecer y de estimularnos para que en medio de la persecución podamos tener gozo
y alegría. Así que Él nos proporcionará la gracia para poder regocijarnos y alegrarnos en medio de la persecución. Dios se la conceda a todos esos 380 millones que están siendo perseguidos y que puedan regocijarse y alegrarse como Cristo quiere que lo hagan. Pero Cristo, como sabe que nosotros somos débiles, hermanos, nos va a añadir dos razones. Nos va a dar dos razones. Miren los versículos, el versículo 12, hay dos razones. El primer, ¿por qué? Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, esa es la razón número uno. Razón número dos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay dos razones que Cristo añade para estimularnos a obedecer el mandamiento de gozo en medio de la persecución. La primera razón, hermanos, es que hay una recompensa. Aquel que está dispuesto a sufrir por causa de su fe, tiene un galardón grande en los cielos. Ahora, hermanos, dos cosas sobre esto. Número uno, es que hay poca información bíblica acerca de este galardón. Si no sabemos exactamente en qué consiste la recompensa que Dios va a dar a aquellos que padecen persecución, y alguien ha dicho que la razón por la cual Dios ha querido no decir cuál es este galardón es porque si Él lo hubiera dicho, nosotros con nuestras palabras humanas hubiéramos opacado, hubiéramos oscurecido el significado y la gloria que tiene ese galardón. Así que el Señor se lo reservó en misterio para que nosotros de pronto con nuestras palabras humanas no oscurezcamos la gloria que tiene este galardón. Pero hermanos, por otro lado, miren, hay cristianos que dicen, yo obedezco solo por amor al Señor, lo que Él me mande yo lo obedezco y no necesito ningún estímulo, yo por el puro amor a obedecer al Señor lo obedezco. Eso suena muy bien, hermanos, muy piadoso, pero no suena tan bíblico, porque la Biblia nos muestra, como en este pasaje, que Dios ha dado promesas y recompensas para estimularnos a obedecer. Así que no hay nada de malo cuando queremos obedecer pensando en las recompensas que Dios nos da aquí y cuando las que nos va a dar también en la vida eterna. Así que no nos creamos súper espirituales pensando que la obediencia es solamente por amor, que debe serlo, por supuesto, pero la obediencia también es estimulada porque hay recompensas grandes, gloriosas que Dios nos ha hecho, y entonces vamos a obedecer al Señor porque Él me prometió tal y cual cosa. Pero segundo, o la segunda razón que Dios nos añade aquí en Cristo, es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, Cristo dice y recuerda al primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir en la historia de la Biblia? No, Abel. En la historia de la iglesia cristiana fue Esteban, pero en la historia de la Biblia fue Abel. Abel fue el primer mártir que sufrió persecución porque vivió justamente. Luego vemos a Moisés siendo perseguido por Faraón, a Elías siendo perseguido por el rey, a Daniel siendo perseguido por los babilonios, a Jeremías siendo perseguido por los de su propia nación. Todos los profetas verdaderos fueron perseguidos. De manera que si hoy los cristianos también sufren, se conectan históricamente con aquellos profetas del pasado. La persecución, hermanos, es una manera en que nosotros nos conectamos a la verdadera fe de esos profetas que sufrieron, y entonces tenemos base para creer que nuestra fe es verdadera, porque así como ellos sufrieron, nosotros también sufrimos. Pero hermanos, el mayor de los profetas no se iba a quedar sin sufrimiento. El mayor de los profetas fue el que mayormente fue perseguido. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido y asesinado en una cruz por sus posturas, por predicar de sí mismo, por vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y nosotros, hermanos, la palabra del Señor dice,
Si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Así que, hermanos, pensando en esto, quiero dar algunas conclusiones y aplicaciones finales. Hemos visto la radiografía de esta persecución, la raíz de esta persecución, la recompensa que vamos a recibir por esta persecución y la reacción que deberíamos tener por esta persecución. Hermanos, vivamos igual que el Señor Jesucristo vivió y no tengamos miedo, no nos avergoncemos, hablemos de Cristo, vivamos como Cristo. Y si eso provoca persecución, ¿qué dice el Señor sobre nosotros? Son bienaventurados, tienen el reino de los cielos, van a tener galardones, se parecen a los profetas. Hay buenas razones, hermanos, para ser perseguidos por causa de la justicia. Pero vuelvo a preguntar, hermanos, ¿es la falta de persecución en esta iglesia y en nuestra vida una evidencia del poco parecido que tenemos con Cristo? ¿Es la falta de persecución una evidencia de la falta de compromiso con la piedad y con la predicación del Evangelio? ¿Esta falta de persecución tal vez evidencia que soy un falso cristiano, que no estoy dispuesto a confesarme ante el mundo como un seguidor del Señor? Hermanos, si somos cristianos, debemos vivir como Jesucristo vivió, con su amabilidad, con su mansedumbre, con su ternura, con su paciencia, con su predicación, denunciando el pecado. Y si hacemos como Él lo hizo, vamos a ser perseguidos, pero garantizamos que estamos en el reino del Señor. Y quiero decirle algo también a los incrédulos que tal vez hayan aquí hoy entre nosotros, que no han creído en Cristo. Tal vez a ustedes les parezca una gran tontería padecer persecución por un judío que murió hace 2000 años. Pero resulta que este judío que murió hace 2000 años, hijo de un humilde carpintero, no era solo eso, era mucho más. Era el Hijo eterno del Dios Altísimo. Era el perfecto Dios que se hizo hombre, que vivió en plena justicia y quien murió de una manera cruel y cruenta para salvar a los pecadores que crean en Él, salvar a los pecadores que confíen en Él. Recuerda a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos porque les parecía una secta, porque le parecía a él que era una locura. Pero Saulo aprendió quién era Jesucristo y ya no lo persiguió para matarlo, sino que lo persiguió para amarlo con todas las fuerzas del corazón. Así que te invito hoy a que sigas a Jesucristo, no para burlarte, sino para amarlo, para rendirte a Él de todo corazón y para empezar la vida que Él siempre ha querido que tú vivas, pero que por tu pecado no has querido vivir. Así que ven a Él, confía en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y cuando llegues al reino de Dios vas a ser recibido con aplausos por haber seguido al Señor fielmente. Vamos a orar, hermanos, y pedimos al Señor que nos bendiga. Padre, pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a tener fuerza y gozo en la persecución. Pero oramos, Señor, por todos los cristianos que hoy sufren en estos países donde es extremo el padecimiento. Que ellos puedan gozarse, Señor, y alegrarse en Cristo. Bendice tu iglesia, Señor, y haz según tu voluntad con nosotros. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.